Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Estamos aquí directamente del auditorio de la estancia Árbol de la Vida para esta transmisión del mensaje número 9 de la Conferencia Internacional de septiembre 2021. Todos son bienvenidos aquí para mirar, para disfrutar esta porción de la palabra. Señor Jesús, antes de comenzar, quiero informar a los hermanos que hoy a la tarde fue una victoria. Se presentaron aproximadamente 60 hermanos para salir al colportaje por hora, colportaje de 1 hora. 60 hermanos aproximadamente, de los cuales 25 son cooperadores. ¡Aleluya! Y pasaron en 1 hora 60 y pocos kits. Esta es una gran victoria. Ayer Pedro, amén, nos representó a nosotros, declaró la guerra y ahora no para más, es invadir. En Mateos 16, 18 que fue leído ayer a la noche, dice que la iglesia edificada, quiere decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. O sea, la iglesia está edificada, la iglesia está entrando, el enemigo está retrocediendo. Vayan a sus casas y vamos a invadir también sus casas, Señor Jesús. Pero esta lucha no es contra sangre ni carne, es una lucha en el espíritu. Es una batalla espiritual y debemos estar en el espíritu siempre. Entonces, hoy vamos a ver sobre la porción de la tentación del Señor Jesús. Pero quiero leer antes en el capítulo 4 de Mateo, versículo 7. Es un versículo extremadamente importante que dice: Jesús pasó a predicar. Entonces Jesús les dijo, pasó a predicar y dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos visto en el mensaje que Juan Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 17. Aquí hay un detalle muy interesante, que aquí es el propio Jesús que está diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos ha dado luz cada vez más, de forma progresiva y creciente. Y gracias al Señor que este arrepentirse no es volver atrás de 180 grados y tú continúas en el mismo plano, no cambia nada. Estamos aún en el plano terrenal. No salimos de este plano terrenal, pero el Señor nos dio luz de que debemos arrepentirnos y cambiar, irnos al plano celestial. Señor Jesús, este es el verdadero arrepentimiento. ¿De qué sirve que tú te arrepientas de tu pasado, de las cosas que tú hiciste, pero no sales de este ambiente, de esta esfera? Una transferencia al reino de los cielos. Aleluya. Y enseguida quiero leer con ustedes algunos versículos que ya fueron leídos, pero son muy pertinentes. En Juan, primero Juan 3, versículo 3, que el Señor está hablando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Este nacer de nuevo es nacer de lo alto. Amén. Nacer de nuevo aquí es nacer de lo alto. Un versículo más está en el versículo 8. Este versículo es muy interesante. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Nosotros somos nacidos del Espíritu y por tanto estamos a merced del viento del Espíritu. No podemos colocar nuestras reglas, nuestro propio programa, pero aquí dice que tenemos que seguir el viento. Y el viento aquí Aquí dice el versículo que quien viene de la tierra habla de la tierra, pero quien viene del cielo está por arriba, de todos. ¿Tú quieres permanecer en este plano terrenal o tú quieres ser transferido para lo alto? Amén. Un versículo más. Juan capítulo 8, versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El propio Jesús los fariseos y los escribas siempre le importunaban, pero Jesús les dijo, ustedes son aquí de abajo, yo soy de arriba. Aleluya. Vosotros sois de abajo, pero yo no soy de este mundo. Hay una gran diferencia entre estar en el plano terrenal y en el plano celestial. Si tú te quedas en el plano terrenal, tú estás sujeto a la acción del pecado, a la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne y también la ambición del alma, la envidia del alma, que es uno tener ventajas sobre el otro en el terreno. Tú eres el que elige si quieres continuar en este plano terrenal o quieres ir al celestial. Los invito a todos a ir al plano celestial. Aleluya. Un cambio del plano terrenal para el plano celestial. Ahora vamos específicamente a Mateo capítulo 4, que habla de la tentación de Jesús. Vamos a leer en la porción del capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es después de que el Señor fue bautizado en el final del capítulo 3, versículo 16, que dice, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí una voz de los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Enseguida viene el capítulo 4 y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto tiene que suceder, esto debe suceder, porque él como hombre necesitaba ser aprobado en este test, en esta prueba de la tentación. Y quiero anticiparles el resultado. El Señor fue victorioso, Él venció. Y si Él venció, la iglesia también venció. ¿Tú crees en esto? Oh, Señor Jesús. Vamos a ver el paso a paso aquí. Para ser tentado por el diablo, hay un personaje, es el diablo. ¿Quién es? El diablo es la misma persona que Satanás. Satanás es adversario de Dios, el oponente de Dios. Él es él es de la oposición. Pero, ¿quién es el diablo? Diablo significa acusador. A él le gusta acusar. Y en realidad es una persona sola, Satanás, el diablo. Vamos a ver cómo él actúa. Vamos a Job. Job, el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios aquí son los ángeles creados por Dios. No son los hijos como nosotros que tienen la vida. Ellos aquí son apenas criaturas y ellos se presentaban de forma periódica delante del Señor. Y también Satanás entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí tú puedes más o menos ver quién es esta persona aquí. Él está rodeando la tierra y paseando por ella. No tiene nada que hacer. Está desocupado, está solamente paseando, andando. Y también en el capítulo 2, versículo 1 y 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Tienen que cuidarse, le está rodeando la tierra, está paseando. Señor Jesús. Y ustedes conocen aquel versículo donde dice que Él es como un león que ruge. Vamos, está en primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, él es nuestro adversario, él es nuestro oponente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tomen cuidado, hermanos, cuídense, que usted no sea una presa del diablo. Él está allí dando vueltas y vueltas, andando alrededor para ver si alguien le da una oportunidad para que él le devore. Oh Señor Jesús, este es Satanás, el diablo. También en Apocalipsis, capítulo 12, a partir del versículo 10,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aleluya. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí vemos que cómo vencer al acusador. Primero, por la sangre del Cordero, y en segundo lugar, por la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas, aún en fase de muerte, aún frente a la muerte. Menospreciaron sus vidas. Aquí nos muestra que Él es un acusador, el acusador de nuestros hermanos, y nos acusa de día y de noche. Esto es impresionante, Él está acusándote. Siempre está queriendo, está mirando por su vida para ver cualquier error tuyo, cualquier error que cometes, Él va corriendo a decirle a Dios. ¿Tú sabías esto? Él dice: oh, mira a tu hijo, él está haciendo esto, porque tú no tienes que olvidarte de él. Él te acusa delante de Dios. Y Él mismo es quien te incita a practicar el mal. ¿No es así? Este sujeto no juega, Él provoca. Él hace que tú caes y después va delante del Señor a acusarte. Señor Jesús. Por eso tenemos la sangre del Cordero, tenemos la palabra del testimonio y tenemos no amar la vida del alma. Quería mostrarles esto de pasear, rodear, parece que no tiene nada que hacer. Este no es nuestro carácter. Señor Jesús. Para mostrar un poco, veamos 2 de Samuel, versículo 11. Capítulo 11, a partir del versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En este momento, en este tiempo, salían mucho a la guerra. Era mucho trabajo, muchas guerras. Era costumbre de que el rey tuviera que salir a la guerra. Envió David a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este fue un error, porque el rey, nosotros que estamos sirviendo al Señor, no podemos dejar que los otros sirvan al Señor. Nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor. Nosotros tenemos que estar ocupados. No podemos darnos un tiempo para nosotros mismos. Yo estoy muy cansado, me quiero quedar en casa hoy. Esto es un peligro. David aquí, en este tiempo, se acostumbraba que los reyes salieran a la guerra, pero él no salió, se quedó en Jerusalén, se tomó y se quedó sin hacer nada. Esto es un peligro. Y un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y estaba paseando por el terrado de la casa real y vio a una mujer, y bueno, ustedes saben esta historia, que es la historia de Betsabé. Entonces, hermanos, no podemos dar el día libre a nosotros. No, tenemos que estar siempre sirviendo al Señor, ocupados. Los colportores dinámicos que están en las calles no tienen el día libre. Cuando nosotros nos damos este tiempo, este día libre, es un riesgo que corremos.
de caer en el pecado. Señor Jesús, después aquí también en Mateo capítulo 4, volvemos a Mateo capítulo 4, habla de la prueba. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este versículo nos muestra que el Señor Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. El número 40 es bastante significativo. El número 40, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y vamos a ver en Deuteronomio, este número 40 representa la prueba, el tiempo de prueba. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 2. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hermanos, este 40, a pesar de ser un número de prueba, también es de el cuidado, de mucho cuidado del Señor en este periodo de prueba. Amén, hermanos. Aquí dice que el vestido nunca envejeció, ni el pie se hinchó en estos 40 años. ¡Qué milagro que el Señor hizo! Entonces, por un lado, el Señor permite que pasemos por un periodo de prueba, de dificultades, pero el Señor nunca nos abandona. Inclusive aún Él aumenta su presencia con nosotros. Entonces, hermanos, este número 40, por un lado realmente es de prueba, de dificultades, pero por otro lado también es un periodo en el cual nosotros nos aproximamos más del Señor, ganamos más intimidad con el Señor. Amén. Vamos a continuar leyendo. Este es un trecho bastante interesante y que vale la pena leer. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y en el versículo 7 al 10, el hermano Pedro leyó ayer sobre la buena tierra. Todo esto es para entrar a la buena tierra de Canaán. Oh Señor Jesús, para que nosotros entremos en el reino de los cielos, en la manifestación del reino de los cielos, necesitamos ser probados también. Estamos en este camino, gracias al Señor, pero el Señor nos cuida. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios. Guarda los mandamientos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
La prueba tiene esta finalidad de que no nos apartemos nunca del Señor, no olvidarnos del Señor nunca, no cambiar nuestro Dios por otras cosas. Oh Señor Jesús. Y el versículo 15 continúa, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Tú sabes que la roca fue herida para dar agua al pueblo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Él repite nuevamente aquí, porque es importante, afligiéndote y probándote. Y miren aquí, para a la postre hacerte bien. Dígame, para el final, a la postre hacerte bien. El resultado de la prueba es hacernos bien. Oh Señor Jesús, nuestro Dios es muy bueno. Él es muy, muy bueno. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Qué corazón es el de nuestro Señor? Impresionante. Señor Jesús, vamos a continuar. También en Deuteronomio 9:9. Veamos, aquí habla de Moisés. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Esto es semejante a lo que el Señor pasó, a la tentación del Señor por parte del diablo. 40 días que Moisés pasó también fue un periodo de probación. Sin embargo, hermanos, Moisés estaba en la presencia del Señor. Amén. Estaba disfrutando de la presencia del Señor. Estaba disfrutando cara a cara. ¡Qué comunión tan rica! ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, por un lado, el número 40 es de prueba, pero por otro lado es muy positivo, donde podemos tener este disfrute de comunión con nuestro Señor. Amén. También vemos Primera de Reyes. Primera Reyes 19. Aquí vemos la experiencia de Elías. Capítulo 19 comienza así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que a Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro,
y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él quería morir y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Presten atención, miren el cuidado amoroso del Señor con Elías, su siervo. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Él estaba muy cansado. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Este número 40 tiene mucho significado. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Muchas veces, en medio de la tribulación, de los problemas, no percibimos que el Señor está con nosotros y hasta reclamamos: Señor, Señor, ¿dónde estás para salvarme? Señor, escúchame. Aquí Elías descubrió que el Señor estaba en el silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su manto, su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. No voy a leer mucho porque la historia es larga. También en Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 3. Esto es muy positivo. Señor Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí está hablando de la resurrección del Señor. Después de su resurrección, Él pasó 40 días aquí en la tierra antes de su ascensión pública. Él estaba con ellos hablándoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Esto significa, hermanos, que el número 40 también es un número positivo, donde tú tienes una experiencia única, singular de comunión con el Señor. Amén. Señor Jesús. También separé el versículo de Gálatas 4, versículo 19.
hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, para que Cristo sea formado hay mucho sufrimiento por parte del Señor también. El apóstol dice aquí, por quienes de nuevo vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sabemos que una gestación demora aproximadamente 40 semanas, 9 meses y un poquito. Aquí vemos nuevamente el número 40, que a pesar de ser de prueba, también es de mucha experiencia en la presencia del Señor. A veces queremos una presencia fuerte en nuestra vida, pero el Señor Jesús viene tranquilo, suave, casi imperceptible, pero Él está allí. Él está ahí contigo, sujetándote y cuidando de todo. Amén, hermanos. Este es nuestro Señor. Mateo 4 nuevamente. Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esta palabra, hambre. Hambre, vemos que en Génesis capítulo 3, creo que del 1 al 6, no voy a ir hasta allí, pero cuando la serpiente engañó a Eva, era justamente por cuestión de comida. Entonces apareció la serpiente y engañando a Eva, ofreciéndole un sustituto del árbol de la vida, que era este fruto agradable a la vista y bueno para alimento, ¿no? Ustedes ya saben, no necesitamos leer allí. Era bueno para alimento. Cuando tú tienes hambre, estas cosas es algo intuitivo, tú quieres comer, tú quieres saciar rápidamente lo que está allí incomodándote. Y el hombre cayó por causa de esto. También en Génesis capítulo 25, Génesis capítulo 25, versículo 29. Aquí cuenta la historia de Jacob y su hermano Esaú. Vamos a leer el versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, Esaú vino del campo, de la casa, extremadamente cansado y con mucha hambre. Y Jacob estaba allí haciendo un guisado, estaba cocinando. Y él dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, porque significa rojo. Entonces Esaú le pidió comida a Jacob. Ellos son hermanos. ¿Por qué que no le da un poquito de hambre, un poquito de comida a su hermano? ¿Tú quieres ver a tu hermano muriéndose de hambre? No, normalmente no hacemos esto. Si tiene hambre, le ofrecemos, le damos comida. Pero Jacob es muy sagaz, él es el suplantador. Versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Él puso condiciones. ¿Y sabes lo que Saúl respondió? Él dijo, he aquí yo estoy a punto de morir, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces, aquí él menospreció, él rechazó el derecho de la primogenitura. Para él, la primogenitura valía menos que una sopa
cualquiera. Hermanos, él vendió su derecho de primogenitura por causa del hambre. Entonces, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces le dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Después en Romanos, el Señor dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque él despreció, él vendió su derecho de primogenitura. Hermanos, vamos a agarrar nuestro derecho de primogenitura. La vida de la iglesia es para ser perfeccionados, para ser primogénitos. Amén. Oh Señor Jesús, para que ganemos la primogenitura, tenemos que vencer todas las voluntades de la carne, aún hasta el hambre. El hambre es un símbolo, es una figura. Le dio pues Jacob a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue, así como si nada. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Oh Señor Jesús, guárdanos, Señor. Y el versículo 3. Vean, hermanos, aquí el diablo es muy sagaz, sutil, y quería llevar al Señor en el plano terrenal, donde Él tiene más poder, mayor poder. Entonces Él estaba intentando traer al Señor. Es como si fuera un yacaré, un cocodrilo. Tú vas a luchar contra él, pero no en su territorio. Vas a luchar contra él, no en su territorio, porque él va a hacer de todo para llevarte a su territorio, que es el pantano. Y ahí él domina todo y tú no puedes vencer. Entonces, Satanás, con su sagacidad, él está intentando traer al Señor del plano de los cielos al plano terrestre. Esta es la astucia del enemigo. Él dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, porque él escuchó en el bautismo del Señor cuando Dios Padre, la voz dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Satanás aprovechó esto para tentar al Señor y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo te pregunto, ¿Jesús no era hijo de Dios? Sí, verdaderamente era. Entonces le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él estaba siendo desafiado. Jesús estaba siendo desafiado. Si eres hijo de Dios, claro que soy hijo de Dios. Si fuese nosotros diríamos, sí, yo soy hijo de Dios. Entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Ah, yo tengo poder, voy a hacerlo ahora. Pero si tú haces esto, tú caes en su lazo. Oh, Señor Jesús. Y el Señor tenía hambre, ¿no es verdad? Y Él es hijo de Dios, Él tenía el poder de transformar estas piedras en pan y comer. Pero, hermanos, esto es la sagacidad, es el plan maligno de Satanás para envolver al Señor Jesús en esto. Entonces, miren esto. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él está aquí como hombre,
¿No es así, hermanos? Él no está como hijo de Dios, como Dios. Él realmente es Dios, 100% Dios, pero él estaba siendo tentado como hombre. Entonces él fue muy sabio. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Señor Jesús, esta es una óptima respuesta para la pregunta de Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo tengo hambre. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Gracias al Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Estos días estamos hablando mucho de la palabra profética. Hermanos, es esta palabra. Esta palabra es nuestro alimento. Amén. Señor Jesús. Y esta palabra va a llevarnos a ser vencedores. Continuemos. Tenemos bastantes versículos. Quería leer con los hermanos. Primero en segunda de Timoteo. Segunda epístola de a Timoteo. 3:16. Aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada, sería mejor toda la escritura es soplada por Dios, lo que sale de la boca de Dios, porque lo que procede de la boca de Dios es la palabra. Toda la escritura es soplada, toda la palabra es soplo de Dios. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Señor Jesús. Juan 4:31. Aquí hay una historia muy, muy interesante. Aquí dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Los discípulos diciéndole a Jesús: Rabí, come. Ellos sabían que él tenía hambre, pero él les respondió: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Los discípulos decían: ¿le habrá traído a alguien de comer? Vemos aquí claramente que el Señor estaba en otro plano, en otra dimensión, en el plano celestial, y los discípulos en el terrenal, preocupados por la comida y no sé qué. Y los discípulos decían: ¿será que le habrá traído a alguien de comer? Y en el 34 Jesús les dijo: mi comida. Vamos a ver cuál es la comida del Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es la comida del Señor. Es más importante de que pasar hambre. Él venció el hambre. Cuando tú estás en el otro plano celestial, cuando tú estás en el espíritu, tú también vences las cosas de la tierra.
Amén, hermanos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Quiero leer nuevamente el versículo 34. Acompáñenme, vamos a leer juntos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oh, Señor Jesús. El Señor tenía un objetivo en decir esto. El versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos. Hermanos, vamos a alzar nuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor no está hablando de la siega física, sino del otro plano, el plano celestial. Y estas ciegas son personas disponibles para ser transferidas, para ser transportadas, para ser rescatadas al reino de los cielos. Amén, hermanos. El Señor está hablando de las personas. Hacer la voluntad del Padre es justamente esto, predicar el Evangelio, traer a las personas al reino, disminuir el reino de Satanás y aumentar el reino de los cielos. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Continuamos. Jeremías. Jeremías. Jeremías 15:16. Aleluya. Miren, qué palabra del Señor. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿La palabra del Señor es alimento o no es? Señor Jesús, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aquí, yo las comí, rápidamente las comí, muestra que él fue rápido. Apenas las encontró, rápidamente comió. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. También en Apocalipsis, capítulo 10, está escrito de forma parecida. Apocalipsis 10:8. Aquí dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oh Señor Jesús. También en Efesios 6. Efesios 6 es clásico. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos enseña que la palabra de Dios puede ser transformada en oración y súplica. Súplica por todos los santos. Amén. Y aquí también pide. Aquí también pide que sea hecha oración y súplica por, en este caso, Pablo. Nosotros necesitamos orar por nuestro hermano que está al frente para que le sea dada, cuando abra su boca, sea dada la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Amén. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Señor Jesús, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí tal vez tú estés cansado de escuchar este versículo, pero no. Todas las veces que leemos este versículo tenemos más luz. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Todas las veces que leemos, esta palabra es más confirmada, es más segura. Todas las veces que escuchamos la palabra profética, el mensaje, la palabra profética es confirmada, es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atender es practicar. Amén. No es solamente escuchar como una doctrina, sino oír, escuchar y practicar. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros estamos viviendo un momento de tinieblas, oscuro. El mundo es tinieblas. Pero esta palabra profética es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si tú no tienes esta antorcha, tú en el lugar oscuro te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes lastimar. Pero nosotros tenemos una antorcha. Y no es solamente esto. Esta antorcha va a guiarnos. Amén. Hasta que el día esclarezca. Esta antorcha no nos va a abandonar. Ella nos introducirá al día. ¿Qué día es este? El día de la venida del Señor. Amén. Señor Jesús. Quiere decir que ella va a llevarnos a la venida secreta del Señor. ¿Entendieron? Esta palabra profética es muy, muy importante. Como una antorcha que brilla, que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra profética, por ejemplo, en Juan 13, Juan 14, habla que, Juan 13, principalmente habla que el Señor hizo una última cena con los discípulos. Y después de que Judas, él fue indicado como traidor del Señor, Judas salió, se fue del lugar donde estaba el Señor comiendo con sus discípulos. Y cuando Judas salió, el Señor tuvo la libertad de hablar con los discípulos lo que iba a suceder con él. Iba a ser muerto. Y en aquella noche, el Señor tomó la última cena con los discípulos. Allí comenzó la noche. Allí comenzó la noche. La cena siempre es a la noche.
Y él le dijo a sus discípulos que nuevamente iba a tomar en el reino de su Padre. Este es el reino de los cielos. Amén. Él tomó la última cena y nunca más tomó la cena con los discípulos, porque él fue muerto, resucitó y a partir de allí vino toda la noche. Y nosotros estamos aún en esta noche, en la noche, pero gracias al Señor, hermanos, que no estamos solos. Estamos en la iglesia y la iglesia es como la luna. La luna brilla durante la noche. Pero hermanos, esta noche tenebrosa, oscura, llegará a la mañana y nosotros vamos a tomar el desayuno con el Señor Jesús. ¡Qué bueno! Aleluya. Señor Jesús. Esta palabra profética, que es ilustrada como la antorcha que alumbra en el lugar oscuro, esta palabra profética podemos comparar como si fuera un siervo del Señor, algo que nos acompaña. Está todo el mundo viviendo en tinieblas, pero la palabra profética, quien la atiende, se va a sentir acompañado, apoyado, y va a llevarnos hasta aquel día. Amén. Señor Jesús. Esto significa. Y algo más. Al mismo tiempo, el lucero de la mañana sale en nuestro corazón. Entonces, el lucero de la mañana no está afuera, sino está dentro nuestro y va a salir de nosotros. ¿Y quién va a hacer que ella aparezca? Es la palabra profética. Señor Jesús. Amén, hermanos. Vamos a volver nuevamente a Mateo 4. Mateo 4, 5. Vamos aquí a la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, un desafío para el Señor. Tú eres hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Tú vas a negar que eres el hijo de Dios? Más o menos esto. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es verdad, está escrito. No hay como, no se puede negar. Y él es hijo de Dios, él podía ordenar y él podía tirarse de allí y los ángeles ciertamente lo sostendrían. No iban a dejar que él se caiga. Pero hermanos, quiero decirles, la ciudad santa le puso sobre el pináculo del templo. Este es el punto más alto del templo. El pináculo es allá arriba, en la cima, es el punto más alto. Esto representa el propio principio de Satanás. Él es aquel Lucifer, el arcángel que quería subir, solamente quería subir y subir. ¿No es así? Él quería subir por arriba, por encima de los ángeles, de los arcángeles, sobre la congregación de los principales ángeles, y quería subir arriba de los más grandes, de los ángeles. Aquí vemos el principio de él. Lo llevó al Señor al pináculo del templo, al punto más alto. Esto significa, esta tentación en el mundo religioso, tú
serás un gran líder. Esta es una gran ambición. Unos días atrás el hermano Pedro nos ha hablado sobre la historia de la iglesia. Muchos cayeron por causa de esta tentación. Tuvieron cargos, ganaron mucha plata, mucho dinero, se hicieron ministros pagados. Esto es una gran tentación, que nosotros no caigamos en esto. Entonces Jesús le dijo, aleluya, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no podemos tentar al Señor nuestro Dios. Versículo 8. La tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es una gran tentación, una tentación muy seria, muy desafiadora. Entonces, hermanos, aquí dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Quiere decir que todo aquello era de él. Él realmente es el príncipe de este mundo. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sí, él fue arrojado a la tierra, pero cuando cuando el Señor lo arrojó a la tierra, él no le entregó las naciones de la tierra. Él fue y usurpó. Él no devolvió al Señor, él usurpó las naciones y se hizo rey de ellas y todos los reinos del mundo. Entonces, hermanos, no tengan esperanza en las cosas del mundo. Si hay gente que tiene esperanza que el mundo va a mejorar, yo creo que no, que el mundo no va a mejorar, solamente empeorará. Aquí él le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es lo que Satanás más quiere. Y otra cosa, hermanos, el Señor Jesús no vino para establecer el reino de Dios en la tierra, su dominio, el gobierno de Dios en la tierra, la autoridad de Él en la tierra. ¿No es así? Entonces, miren, aquí hay una oportunidad. Era solamente adorar a este sujeto y él le daría todos los reinos del mundo. Ahí sería un atajo y no economizaría muchísimo tiempo. Pero el Señor no es bobo. Señor Jesús, de esta vez, él no fue cortés, delicado con Satanás. Él le dijo, retírate. Él le dijo, vete, Satanás. Ya está, ya llegaste al límite, ya pasó de los límites. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. No adoramos a nadie más, solo nuestro Señor. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh Señor Jesús. Con esto lo dejó el diablo. Oh Señor Jesús, gracias a Dios. El diablo no aguantó, lo dejó. No fue el Señor que lo expulsó, Él lo dejó, porque Él lo aguantó. Oh Señor Jesús, el Señor venció. Y la prueba de que Él venció es que vinieron los ángeles y lo sirvieron. Amén. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros declaramos la guerra contra el enemigo, contra él. Luchamos contra él, pero manteniendo nuestra posición. Es allá en lo alto. No somos de aquí de abajo. Nosotros somos de allá arriba.
como dice Colosenses, que fue leído ayer. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a invadir la casa del enemigo. Ya llegamos a las puertas. Vamos a tirar, a quitar la puerta. Pero nuestra lucha no es en este plano, es en los cielos. Señor Jesús. Aleluya. Amén. Jesús es el Señor.